¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Espero que se encuentren súper bien en esta temporada de, pues, de estar guardados en casita. Eh, si salen, recuerden usar su cubrebocas, su gel antibacterial, no se les olvide, pues, tener la precaución, ¿no? Digo, ahorita son tiempos difíciles donde el COVID, pues, está con nosotros, aunque ya las vacunas están básicamente eh, llegando, digo, todavía nos falta esperar, ¿no? Bueno, el día de hoy les traigo un tema que espero y les sirva mucho, que es reproducción, pero antes de entrar de lleno a este tema, pues quiero agradecerles el apoyo que me han dado en suscribirse y eso es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Que para mí en lo personal, pues me ayudan mucho, ¿no? Y aquellas personas que todavía no se suscriben a mi canal, pues por favor, pues apóyeme suscribiéndose. La meta es seguir incrementando más el número de suscriptores. Aquí el apoyo de ustedes es fundamental. También es importante que me dejen sus comentarios para que yo pueda saber qué es lo que no está quedando claro, ¿no? Para poder resolverlo en días próximos. Y si tienen alguna duda o quieren que toque un tema en particular, por favor escríbame ahí, déjenme sus comentarios y sobre todo suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ustedes me apoyan mucho suscribiéndose, significa que estoy haciendo un buen trabajo, y esa es la mejor paga, ¿no? La mejor paga es que ustedes, pues al día de mañana puedan ingresar a la universidad, como yo en su momento ingresé, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Si en un momento ustedes quieren, pues, eh, que les dé, pues, una asesoría, con todo gusto, reúnan 20 personas y con gusto podemos checar algunos temas en particular o resolver un banco de preguntas y con todo gusto, sin ningún costo, el único costo sería suscribirse al canal, lo único, y con todo gusto le dedicamos un par de horas en resolver las dudas que ustedes tengan, ¿no? Entonces, pues adelante, amigos, los apoyaré. Ustedes apóyenme suscribiéndose al canal que es Jerry en la biología. Pues comencemos el día de hoy con el tema de reproducción. Pues el tema de reproducción es un tema muy, muy importante en el cual, pues, es fundamental porque, pues, nos va a ayudar a mantener un equilibrio. ¿Están de acuerdo? Un equilibrio en el sentido estricto de que, pues, nos ayuda de alguna manera a mantener justamente o a perpetuar la especie. Esa es la finalidad de la reproducción, perpetuar la especie, es decir, que se continúe con ese linaje celular, ¿no? Ahora, ya que estamos en el punto de partida de la reproducción, pues tenemos que comenzar, ¿no? Con lo que es, pues, el ciclo celular. Y el ciclo celular lo vamos a definir, amigos, como un punto de partida donde, pues, va a ser una constante generación de células nuevas, ¿sale? El ciclo celular no es más que la constante o el constante recambio de células, es decir, la generación de células nuevas. Eso quiere decir que el número de células que está generándose va a ser el mismo número de células que se van a estar muriendo. Con esto digo que el ciclo celular, pues, debe de estar dinámico y debe de estar en equilibrio, ¿sale? Siempre debe de estar en equilibrio, porque si no está en equilibrio, pues tendríamos algún problema génico y eso, justamente como lo vamos a ver más adelante, pues se puede haber reflejado, ya sea en el número de cromosomas que aumenten o que disminuyan este número. Por lo tanto, el ciclo celular debe de estar controlado y debe de estar controlado no solo
por estas fases que ahorita vamos a platicar, ¿no? Sino por diversas moléculas. Diversas moléculas pueden ser metabolitos secundarios o moléculas que estimulan o inhiben alguna acción, ¿no? O que inhiben, llámese a alguna acción, llámese alguna proteína en específico, ¿no? La función de alguna proteína pueden expresar o inhibir la expresión de una proteína. Entonces, esas señales justamente van a garantizar de alguna manera, pues que las etapas del ciclo celular pues se lleven de manera ordenada. Esa es la finalidad del ciclo celular. Recuerden que debe estar dinámico, en equilibrio y debe ser ordenado. No puede comenzar con la etapa 5 y luego nos saltamos a la 20. No, no, no. Si tiene 4 etapas del ciclo celular, van a ser 1, 2, 3 y 4. Si tiene 2 etapas, va a ser 1 y 2. No se puede saltear el ciclo celular. El ciclo celular debe ser ordenado, siempre debe de tener una secuencia, ¿vale? Entonces, esto es algo muy, muy importante. Ahora, ¿en qué consiste el ciclo celular? Bueno, o cómo está formado el ciclo celular. El ciclo celular, pues, consta de 2 etapas, amigos, de 2 etapas, conocida la primera como interfase, ¿sale? La interfase incluye estas 3 etapas. G1. ¿Qué ocurre en la G1, amigos? Pues aquí nos indica que en la G1, la célula, esta célula que tenemos aquí, la célula hija, pues va a comenzar a crecer. Y una cosa muy importante es que va a comenzar a aumentar o a duplicar el número de organelos principalmente, ¿sale? Eso va a ocurrir en la G1, que forma parte de la interfase, no lo olvidemos. En la fase S, sencillo, se llama fase S porque se lleva a cabo ahí, en esta etapa, la síntesis de ADN. Por eso se llama fase S, porque es donde se lleva a cabo la síntesis de ADN. Y la G2, que aquí principalmente se lleva a cabo la síntesis de proteínas, principalmente, como y algunas histonas primordialmente. ¿Por qué? Porque estas histonas de alguna manera van a interactuar con la cromatina generando que ésta se compacte, ¿sale? Que se compacte y pues los cromosomas comienzan a hacerse visibles de alguna forma. Entonces, la G2 se le conoce como fase preparativa. Me preguntarán, ¿fase preparativa, Jerry? Sí, correcto, fase preparativa donde justamente la célula va a entrar a la fase M, que sería de división celular. Se llama fase M porque puede ser mitosis o puede ser meiosis, ¿vale? Entonces, y justamente si hablamos de la mitosis, pues la mitosis, ahorita la vamos a ver, consta de otras etapas que ahorita las vamos a discutir. Entonces, recapitulemos, el ciclo celular pues consta de 2 etapas, interfase, la cual tiene 3 subetapas, G1, S y G2, y la división celular, que sería el equivalente a la fase M de mitosis o meiosis, ¿sale? Entonces, ¿hasta ahí vamos claros? Yo espero que sí. ¿Va que va? Ahora, antes de entrar de lleno a lo que es la mitosis, pues es importante, pues, platicarles sobre los ácidos nucleicos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque recordemos que en la interfase, si hablamos, nos referimos a la G1, pues no hay tanto que involucre los ácidos nucleicos, sino que se duplica la cantidad de organelos, ¿no? Aumenta el tamaño de la célula. Pero cuando pasamos a la fase S, pues aquí sí ya hay síntesis de ADN, ¿no? Y en la G2, pues hay síntesis de proteínas. Y esto tiene que ver justamente con la parte de los ácidos nucleicos. Vamos a platicar a grandes rasgos sobre estos ácidos nucleicos, cómo están formados. De igual forma, si no han visto el tema de macromoléculas, pues los invito a que consulten el tema de macromoléculas para que puedan estar más informados. Ahora bien, en el caso del ADN, que donde se lleva a cabo la síntesis de ADN, recuerden, en la fase S del ciclo celular, pues el ADN pues está formado básicamente por 2 tipos de bases nitrogenadas.
las pirimidinas, las cuales vamos a encontrar a la citosina y a la timina. Y a las purinas, ¿no? Que serían las adeninas y las guaninas. O también lo pueden encontrar como agua pura. Agua pura. Agua de guanina y puras de purinas, ¿no? Entonces, de esa manera se la pueden aprender. O la otra es, ok, las purinas son las que tienen doble anillo y las pirimidinas son las que tienen anillo sencillo. Ahora, eh, como lo mencionamos en su momento, pues en el tema de macromoléculas, por si no lo han visto, les recuerdo, visítenlo. eh, el ADN pues está formado por monómeros y esos monómeros son conocidos como nucleótidos, ¿sale? Y estos nucleótidos pues están formados por bases nitrogenadas, que pueden ser cualquiera de estas, una pentosa y el grupo fosfato, ¿sale? Y siempre va a ir de 5' a 3', es como se lee la información, de 5' a 3'. Y tiene como es de doble cadena el ADN, pues una cadena va en forma paralela y la otra en forma antiparalela, y siempre va a ir de 5' a 3'. Ahora, aquí les presento el nombre de algunos personajes que fueron sumamente importantes eh, en el mundo del DNA, ¿no? Uno de ellos fue Avery, MacLeod y McCarthy, los cuales demostraron en 1944 que el material genético se encuentra en el DNA. Digo, no vamos a entrar de lleno a esto porque solamente es como un dato pues, curioso, realmente no creo que venga en su examen de admisión, porque esto ya es algo muy, muy, muy puntual, ¿no? Y otro de los personajes que marcaron a un parteaguas pues fue Wilkins y Franklin, ¿no? Rosalind Franklin fue una de las pioneras, fue una mujer que realmente dedicó su vida a la ciencia y que pues no la valoraron en su momento, ¿no? Posteriormente, ya pues Morton, pues sí fue reconocida, pero realmente fue la pionera junto con Wilkins de que a partir de sus estudios de difracción de rayos X, pues tuvieron la pauta Watson y Crick de proponer un modelo de doble hélice, ¿no? Que al día de hoy, pues es lo que está rigiendo justamente este modelo que tenemos del lado izquierdo superior, ¿no? Y esto fue en el 53 cuando propusieron justamente el modelo de la doble hélice. Entonces, digo, estos son como datos curiosos para que lo tengan ahí y sepan que el DNA pues es una molécula que tiene historia, ¿no? Tiene mucha, mucha, mucha historia. Ahora, ya que estamos en la parte del DNA, es importante comentarles que si no recuerdan cómo se lleva a cabo el dogma central de la biología molecular, nos indica, vamos a regresarnos un poco, que a partir del DNA, este DNA se puede replicar sí mismo. Entonces, tenemos un evento de replicación donde se va a generar una copia de este mismo ADN y que posteriormente se puede llevar a un evento de transcripción, es decir, de pasar de ADN a RNA. ¿Sale? Y en el caso del RNA, a diferencia del DNA, pues es de que es de cadena sencilla. Eso es algo muy, muy, muy fácil de identificar, ¿no? Y otro punto esencial o una diferencia esencial, ¿no? Aparte de la doble cadena, es que en el RNA vamos a tener uracilo en lugar de timina, ¿sale? Y la timina es básicamente, bueno, el uracilo, mejor dicho, el uracilo es básicamente una timina, solamente que sin el grupo metilo que lo tiene justamente en esta posición donde está mi marcador. Sufrió un proceso de desmetalización, desmetal- se quitó un grupo metilo, mejor dicho, y se formó uracilo, básicamente, ¿no? Entonces, de la timina se puede generar uracilo. Por eso, este, este uracilo, pues puede posteriormente tener como pareja a la adenina, ¿no? Ahora, en el caso del RNA, pues este se va a encontrar en el citoplasma, ¿sale? Va a pasar en el citoplasma y posteriormente va a llegar a los ribosomas, donde pues van a pasar a proteínas y estas proteínas pues ya van a tener una función en específico. En este caso, si hablamos de células procariontas, pues recuerden que los ácidos nucleicos van a estar en el citoplasma, amigos, ¿sale? Recuérdenlo.
Y eso lo vimos en el tema de organelos. En el caso de las procariontas, siempre, siempre, siempre van a estar los ácidos nucleicos en el citoplasma. Hace 10 años aproximadamente, eh, algunos autores definían que las células procariontas pues tenían núcleo, ¿no? Y lo llamaban como núcleo falso y tenía una terminología llamada nucleoide. Así lo llamaban, ¿no? Y decían que en el nucleoide se encontraban los ácidos nucleicos en las células procariontas. Pero digo, esto es como un dato curioso, ¿no? Realmente en la actualidad este término ya no se maneja de que pues en las células procariontes los ácidos nucleicos se encuentran en el citoplasma junto con los otros organelos, mientras que en las eucariontas, pues realmente los ácidos nucleicos se encuentran en el núcleo, en el caso del RNA, principalmente en el nucleolo, ¿no? Y ya que estamos hablando del DNA, perdón, del RNA, pues es importante comentarles que no solo existen tres, ¿eh? Tres RNAs. No, 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 amigos, no, no. Si tenían esa idea, estamos equivocados. No, realmente existen muchos RNAs. Tenemos a los RNA pequeños nucleares, a los pequeños nucleolares, a los RNA de interferencia, a los RNA, a los microRNA, ¿no? Que tienen también una función muy importante dentro de las células. Entonces, tenemos diferentes RNAs, pero ahorita vamos a mencionar tres, ¿no? ¿Y por qué, les vuelvo a comentar, es importante tocar esto? Porque esto pasa en la interfase justamente del ciclo celular, ¿sale? Principalmente en la fase S, luego pasa a la G2, donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, donde pues principalmente histonas, interactúan con la cromatina, generando una condensación de la cromatina, justamente que se vuelve hasta cierto punto eucromatina, donde permite la expresión de genes posteriormente que van a ser útiles justamente cuando la célula ya esté funcionando de manera adecuada, ¿no? Ahora, en el caso del RNA, pues los tres principales serían el RNA mensajero, pues el cual lleva la información del DNA fuera del núcleo a través del citoplasma, ¿no? Para la síntesis de proteínas. Y este RNA mensajero cuando sale del núcleo o del nucleolo, debe de tener una protección. Digo, esto es como dato curioso, realmente no creo que se lo pregunten en su examen. Tiene una protección, una capucha, ¿no? Principalmente de guaninas, que la protege justamente de la degradación. En el extremo 5' y en el extremo 3' también tienen otra protección, que es una colita de polías que justamente evita, ¿no? De alguna manera que se degrade este RNA en el citoplasma, porque en el citoplasma hay N cantidad de enzimas digestivas que pueden causarle justamente la degradación de este RNA mensajero, ¿no? Asimismo, también tenemos pues lo que es el RNA de transferencia. La función de este RNA de transferencia es transportar a los aminoácidos, ¿no? Y, y estos aminoácidos van a ser localizados por lo que es un anticodón. Recordemos que si no recuerdan cómo se lleva a cabo el proceso de aminoácidos, los aminoácidos se forman a través de un triplete de base nitrogenada. Entonces, lo que es el RNA es, pues, en su base tiene un anticodón que reconoce a un codón, que sería un aminoácido, ¿no? Y esto lo va a llevar justamente al ribosoma. En el caso del ribosoma, si hablamos de células procariontes, pues tiene un tamaño de 70S. Y no vamos a entrar aquí de lleno, aquí es 70S, ¿no? Pues se refiere a la sedimentación, pero bueno, no vamos a tocar esto justamente. En el caso, sí es importante mencionarles que hay dos subunidades, una que sería la grande y la otra la pequeña del ribosoma, ¿no? En este caso. Entonces, a lo que volvemos en este punto del RNA de transferencia. Entonces, el RNA de transferencia lo que hace es, pues, identificar a su codón a través del anticodón que tiene el RNA de transferencia, se carga el aminoácido específico en el estrés prima y lo lleva justamente a este punto, ¿no? Al sitio A del ribosoma, donde el RNA de transferencia llega, aquí estamos del lado derecho, si pueden observar dónde está mi cursor, llega el RNA de transferencia, lo posiciona en el sitio A y luego
justamente aminoácido pase al sitio P y luego al sitio B de salida, ¿no? Y así se van generando cada uno de los aminoácidos que son llevados por el RNA de transferencia al ribosoma. Le digo, en el caso del ribosoma, si hablamos de células procariontes de un tamaño de 70S, y si hablamos de células eucariontas, tiene un tamaño de 80S, ¿no? En términos globales. Y ambos tienen dos unidades, ¿no? No vamos a entrar en detalle en eso. Entonces, todos los aminoácidos transportados por los RNA de transferencia van a llegar al sitio A, luego pasan al sitio P, pues de enlace peptídico justamente, ¿no? Y así se va generando la cadena ya hasta que se forma totalmente la proteína, ¿no? Entonces, de esta manera, pues es como se lleva a cabo el proceso del dogma central en términos generales, ¿no? Donde pues pasamos de DNA a RNA y de RNA a proteína. Y esto justamente está directamente involucrado porque en el ciclo celular, en el caso de la interfaz específicamente, pues recordemos que se divide en tres subetapas. G1, duplicación de organelos y aumento del tamaño de la célula. Fase S, síntesis de ADN. Y G2, síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, aquí está justamente lo que es el dogma central. Y ahora sí, una vez que ya está en la fase preparativa, que sería también la G2, pues ya vamos a entrar de lleno justamente a lo que es el ciclo celular, ¿no? Pero antes, digo, ya que estamos en este punto, vamos a como a recapitular, ¿no? Lo que les decía del dogma central de la biología molecular, replicación, DNA, proceso de transcripción, de DNA a RNA y de RNA a proteína, se llama traducción. Cuando estamos en RNA, también podemos ir al revés. Podemos formar DNA a partir de RNA, ¿no? A través de un proceso inverso. Aquí se requieren enzimas especiales también, ¿no? Ahora bien, recordemos del lado derecho, siguiendo mi cursor, que la adenina siempre va a tener como pareja a la timina. Siempre, no se les olvide, por favor, nunca. ¿Sale? Y cuando pasamos a RNA, esta timina ya no va a estar, ahora va a ser uracilo. Perdón, aquí está uracilo. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante, recuerden. Se va a sustituir la timina por el uracilo. Lo demás se mantiene igual, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a proteínas, ya nos referimos a esto, aminoácidos unidos, ¿no? A través de un enlace peptídico para formar una proteína. Y eso es lo que consiste el dogma central. Es algo sencillo realmente. Bueno, pues ya que ya habíamos platicado de esto, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la fase M, ¿no? Que sería la segunda etapa del ciclo celular. Y en este caso, pues el ciclo celular, como lo habíamos comentado, debe ser ordenado en secuencia. Entonces vamos primero con la interfase, ya que hablamos de la interfase, ahora vamos a entrar a la fase M, de mitosis. En el caso de la mitosis, tiene un papel importantísimo, ¿no? Ya que está involucrada directamente en el crecimiento celular, en el desarrollo, reparación de tejidos, así como el reemplazo celular. Son estas funciones que tenemos aquí justamente describiéndolas, son las que tiene la mitosis, ¿sale? La mitosis está involucrado en todos los procesos de crecimiento, desarrollo, reparación y reemplazo celular, ¿sale? Entonces, todo lo que ocurre en nuestras células, pues está involucrado la mitosis. Y recordemos que la mitosis, pues se lleva a cabo en células somáticas, ¿sale? Esto es algo muy, muy importante. Otra cosa también que es muy importante es mencionar que las células hijas van a tener la misma información génica que la célula madre. Es decir, que no va a haber una variación genética y van a ser diploides, amigos, diploides. La mitosis siempre va a ser diploide. Ahora, ¿en qué consiste la mitosis? Bueno, la mitosis consiste en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a mencionarlas de una forma muy, muy ligera. Digo, de igual forma, del lado derecho tenemos las funciones de cada etapa, pero bueno, la profase realmente lo que hace o lo que sucede en la profase es de que pues la membrana celular se va a desintegrar, la cromatina va a comenzar a condensarse. En este punto también es algo muy importante, ¿no? Que la cromatina
va a pasar de una etapa o de un estado de eucromatina, donde hay expresión génica, a un estado de heterocromatina, donde no hay expresión génica, ¿va? Entonces, y esto es para que la cromatina se condense y se puedan visualizar los cromosomas. Entonces, una vez que los cromosomas ya están, pues, condensados, ya están visibles, ¿no? Se va a formar también el áster en la profase. El áster está involucrada. El áster, pues, básicamente son los centriolos, los cuales van a generar posteriormente lo que es el uso mitótico, que serían estas líneas punteadas, o el uso cromático, también como lo puedan conocer. Antes de continuar con la otra, pues, etapa, cabe mencionarles que los cromosomas, que serían estas X que tenemos aquí en color, pues, color amarillo y color azul, están formadas por 2 cromátidas, ¿sale? Esta sería una cromátida, ¿no? Una parte de la X, y la otra parte de la X sería la otra cromátida. Y estas cromátidas están unidas por un centrómero. Ahora, una vez que se desintegró la membrana nuclear, los cromosomas se hicieron visibles en la profase, pues la célula entra a otra etapa que se llama metafase, donde estos cromosomas que ya están visibles, están dispersos en la célula, van a migrar al plano ecuatorial. Es decir, van a llegar al centro de la célula. Y una vez que estos cromosomas están en el centro de la célula, el uso mitótico o cromático se va a unir al centrómero, ¿sale? Desde los dos polos. Entonces los va a separar por cromátidas, ¿no? Y una vez que el uso mitótico ya se unió al centrómero, entonces ya vamos a pasar a la etapa de la anafase, donde este uso cromático, ¿no? Va a comenzar a contraerse, es decir, van a comenzar a jalar las cromátidas hacia los polos opuestos, como lo tenemos aquí en la imagen de la anafase, ¿no? Y recuerden que este uso cromático es básicamente fibras de miosina, principalmente de cromatina, ¿no? Está formada básicamente por proteínas estructurales contráctiles. Entonces, este uso cromático jala a las cromátidas a través del centrómero hacia los polos opuestos. Y una vez que ya están en el polo opuesto, cada cromátida, pues entramos a la siguiente etapa, que sería la telofase. En la telofase, pues ya desaparece lo que es el uso cromático mitótico, se restablece la membrana nuclear, como tenemos esta capita, en ambos polos, y comienza una etapa de fragmentación del citoplasma, que sería esta tipo forma cacahuate que tenemos aquí. Se comienza a fragmentar al grado, ¿no? De que se fragmenta al 100%. Y esta fragmentación del citoplasma al 100% se le conoce como citocinesis. Y esta citocinesis, pues, se encuentra dentro de la telofase, ¿no? Y eso es realmente lo que consiste la mitosis, ¿no? Consiste de 4 etapas, donde los cromosomas se hacen visibles, desaparece la membrana nuclear, luego pasan a la siguiente etapa, que es la metafase, donde pues el uso cromático o mitótico se une al centrómero de las cromátides, ¿no? Posteriormente, estas cromátides pues son llevadas hacia los polos opuestos, donde entran a la telofase, donde desaparece el uso mitótico, se reintegra la membrana nuclear, se fragmenta el citoplasma y se generan dos células. Y estas dos células van a ser 100% idénticas, es decir, van a ser diploides. Y por consecuencia no va a haber variación génica. Y esto es algo muy importante. Si no hay variación génica, esto puede ser causa de que no haya, pues hasta cierto punto, adaptación o evolución. Y esto si llegase a haber una plaga, si hablamos de árboles, pues puede arrollar con todos los árboles y puede exterminar a la especie. Ese sería el efecto, ¿no? O la problemática de que no haya variación génica. Bueno, ya hablamos de la mitosis, ahora hablemos de la meiosis. En el caso de la meiosis, este, vamos a indicar que, pues, tiene dos divisiones, meiosis uno y meiosis 2. Ahorita vamos para allá. En el caso de la meiosis, pues nos indica que es un proceso igual de división celular, donde el número de cromosomas se va a reducir,
Se reduce el número de cromosomas. ¿Por qué? Porque se van a producir más células hijas. Se producen 4 células hijas. Entonces, por consecuencia, las células que se van a generar van a ser haploides. Es decir, vamos a pasar de una célula diploide a una célula haploide. La ventaja que tiene esta división celular que se llama meiosis es de que va a haber variación génica, ¿sale? Va a haber variación génica, cosa que no sucedía en la mitosis, ¿sale? En este proceso de la meiosis, pues va a haber recombinación de cromosomas, ¿sale? Se van a combinar el cromosoma materno, así como el cromosoma paterno. Y esta recombinación de cromosomas se le conoce como sinapsis. Se genera la formación de tetradas, que es el entrecruzamiento de cromosomas, ¿no? Lo que tenemos justamente aquí en la profase 1 de la meiosis, ¿sale? Ahora, de forma muy general, para que no sufran, digo, la idea es de que no sufran, ¿no? Si no sea más factible para ustedes estudiar, es de que eh, en la meiosis, algunos autores, ¿no? Indican que este evento de intercruzamiento de cromosomas o sinapsis se lleva a cabo en la interfase. Por eso la tengo aquí, ¿no? Y una vez que se llevó a cabo en la interfase, pues ya entramos a la profase 1, donde pues estos cromosomas ya van a estar visibles, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el evento de fragmentación y de condensación del cromosoma se dio en la interfase, ¿no? Algunos autores lo indican. Para fines prácticos de su examen de admisión, vamos a indicar que este entrecruzamiento de cromosomas o sinapsis se lleva a cabo en la profase 1 de la meiosis, ¿sale? Como fines prácticos. Ahora, profase 1 hasta telofase 1 es básicamente similar, ojo, similar a lo que ocurre en una mitosis. ¿Por qué? La diferencia radica en que desde la profase 1 a la telofase vamos a hablar de cromosomas, con cromosomas completos y en par, ¿sale? Entonces tenemos en la profase 1, los cromosomas ya están condensados, pasan a la metafase 1, donde pues aquí tenemos los cromosomas en pares y se van a separar como tal en cromosomas, ¿ya vieron? No en cromátides, en cromosomas comienzan a migrar hacia los polos opuestos en la anafase 1. Esa es la gran diferencia de lo que ocurre en una mitosis. Si fuera mitosis, estos serían cromátides, pero aquí no, en una meiosis van a ser cromosomas, ¿sale? Esa es la gran diferencia. Luego se lleva a cabo la división celular, entra la telofase, comienza a reintegrarse la membrana, tenemos los cromosomas, ya vieron, completos, ¿sale? Siempre estamos hablando de cromosomas, desde la profase 1 hasta la telofase 1, son cromosomas, ¿sale? Entonces entra el proceso de citocinesis, se fragmenta el citoplasma y se generan 2 células. Ahora, estas 2 células entran a la profase 2, ¿sale? Entonces, esta profase 2, pues ya tenemos a los cromosomas, ¿no? Condensados, comienza nada más a desintegrar la membrana nuclear en ambas células. Estos cromosomas migran al plano ecuatorial. Y ahora sí, en la anafase 2, estos cromosomas que tenemos en la metafase 2 llegan a la anafase y se separan en cromátides. Aquí sí, en cromátides. Esto es muy similar a lo que ocurre en una mitosis, ¿sale? Esto es lo que ocurre en una mitosis, porque aquí ya hablamos de una separación en cromátidas en la anafase 2. En la anafase 1 hablamos que hay una migración de cromosomas. Anafase 2, migración de cromátides o cromátidas. ¿Sale? Si ven la diferencia, esto es muy similar a lo que ocurre en una mitosis. Y una vez que ya están migrando al polo, a los polos opuestos, pues se genera la telofase, donde se comienza a reintegrar la membrana nuclear, como podemos observar. Y por último, se lleva a cabo la citocinesis, que es la fragmentación del citoplasma para generar 4 células hijas que van a ser
haploides, recuerdan. Pero la ventaja que tiene el proceso meiótico es de que hay variación genética y eso es sumamente importante porque la variación genética nos va a ayudar a combatir con diversas inclemencias, ¿no? Y eso puede traer adaptación que más adelante lo vamos a ver. Espero, que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor, escríbame, suscríbanse, si tienen dudas particulares, escríbame, y con gusto yo les contesto, ¿no? Trataré de contestarlo lo más pronto posible, pero, pues, a veces el trabajo de laboratorio me absorbe, ¿no? Entonces, sí es algo muy, 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 complejo. Ahora, ya que estamos hablando justamente antes, perdón, se me estaba pasando, y eso es algo muy, muy, muy importante. En un proceso de meiosis, antes, recordemos que en una mitosis se da en células somáticas, una mitosis, células somáticas. En un proceso de meiosis se va a dar en células sexuales, siempre células sexuales, en un proceso de meiosis, células sexuales. Entonces, ya que estamos hablando de células sexuales, pues bueno, vamos a indicar que pues en las células sexuales justamente son importantes porque pues si hablamos a nivel humano, pues sirven para llevarse a cabo la reproducción. ¿Estamos de acuerdo? Células sexuales como cuáles serían el óvulo y el espermatozoide. No hay más. Óvulo y espermatozoide. Ahora, ¿en qué consiste la reproducción a nivel de organismo? Pues bueno, la reproducción es uno de los aspectos más importantes que tiene en los seres vivos, ya que pues nos da la capacidad de poder originar organismos semejantes. Recordemos, como son células sexuales, son células haploides, siempre. ¿Sale? Entonces va a haber intercambio genético en ese punto, por eso son organismos semejantes, porque sí hay variación génica. Y la reproducción, pues nos va a ayudar a perpetuar la especie, ¿sale? Hay dos tipos de reproducción. Vamos a comenzar con la reproducción sexual para fines prácticos, ¿sale? La reproducción sexual nos va a indicar que va a haber intercambio génico. Eso es favorable. Va a haber intercambio génico, por lo cual debe de haber fusión de gametos, y estos gametos pues son células haploides. Y hay dos tipos de fecundación. Puede ser fecundación interna, que normalmente son los mamíferos, fecundación externa, como en el caso de los caballitos de mar. ¿Sale? Esto es algo muy, muy importante que lo deben de tener claro. También la reproducción sexual nos da una ventaja selectiva, es decir, adaptación a diferentes ambientes. Y eso nos conlleva a evolucionar, obviamente, ¿no? Se presenta en la mayoría de los seres vivos, tanto en plantas superiores, es decir, que tengan flor y fruto, ¿no? Y en plantas inferiores, ¿no? En algunos casos. Y principalmente esto lo vamos a ver en animales, principalmente. Ahora bien, ¿en dónde se producen los gametos? Pues en las gónadas, ¿no? Y muchas de las hormonas que se producen van a controlar justamente muchos de los eventos reproductivos que pues se llevan a cabo. Una desventaja que tiene la reproducción sexual, por llamarla de alguna forma desventaja, entre comillas, es de que se propaga de manera lenta, ¿no? Si ponemos un ejemplo, pues, la reproducción o la gestación de un humano, pues, tarda 9 meses. Entonces, pues, sí es lenta, ¿no? Y podemos tener uno, 2 en promedio, ¿no? Hay casos excepcionales que son trillizos, ¿no? Pero realmente es uno o 2, no más. Entonces, es lento este tipo de reproducción, pero la ventaja que tiene es de que hay intercambio genético y esto nos va a ayudar a que nos adaptemos y evolucionemos posteriormente. Y ya que estamos en el punto de reproducción sexual, pues vamos a hablar en un punto específico de la reproducción sexual, pues hablando de los humanos, ¿no? Reproducción humana. Y para hablar de reproducción humana tenemos que enfocarnos a lo que es el ciclo menstrual, en el cual, bueno, se da aproximadamente cada 28 días. Está constituido por 4 fases, ¿no? Menstruación, folicular, desarrollo embrionario y luteínica. En el caso de la menstruación,
nos indica que van a haber se van a ver disminuidos los niveles de progesterona y va a comenzar a haber una expulsión de tejido epitelial, ¿no? Se van a romper vasos sanguíneos, básicamente es por ello que hay sangrado. La etapa o en la fase folicular, pues va a haber mucha segregación de estrógenos. Es donde en este punto, como hay mucha segregación de estrógenos, va a comenzar a haber la maduración del folículo del ovario, ¿no? El endometrio va a crecer. Pero, ¿para qué esto me dirán? ¿Pero para qué me sirvo? ¿Para qué esto es importante conocerlo, no? Porque forma parte de la reproducción sexual, ¿no? Y en algunos bancos de preguntas que se pueden encontrar en el Poli o de la UNAM, este viene también como tema, ¿no? Y muchas de las bancos de preguntas probablemente manejen este tipo de temas, por eso lo estamos incluyendo, amigos. Ahora, regresemos a la etapa folicular. En el caso de la maduración del folículo del ovario, esto permite justamente a que el óvulo se pueda liberar porque el ovario ya se maduró. O mejor dicho, hay liberación del óvulo maduro en términos generales. Aquí como se maduró el folículo del ovario, por consecuencia el óvulo también maduró. Y una vez que está maduro el óvulo, este va a ser liberado en la etapa del desarrollo embrionario. ¿Para qué? Pues para que pueda ser fecundado, ¿sale? Esa sería como la etapa siguiente, ¿no? Una vez que el folículo del ovario maduró, por consecuencia va a madurar el óvulo, ¿no? Se va a liberar, ¿no? Aquí en este punto, que sería la etapa del desarrollo embrionario, también va a suceder un incremento de los niveles de hormona luteinizante, ¿no? Que justamente participan para la maduración de los ovarios, ¿no? Y esto tiene que ver con la maduración del óvulo, y esto justamente es porque, pues, es liberado para que pueda ser fecundado de alguna manera, ¿no? Y se pueda llevar a cabo justamente todo un proceso de desarrollo. Ahora, una vez que este óvulo es liberado, pues vamos a entrar a la siguiente fase, ¿no? Donde ¿cuál es la fase luteínica? ¿Qué va a pasar en esta fase? Va a haber producción de hormonas luteotrópicas, progesterona y estrógenos, ¿no? Entonces, estas hormonas van a comenzar a incrementarse justamente porque muchas de ellas están involucradas con el desarrollo de las glándulas mamarias, con el desarrollo de la producción de leche. Claro, esto se va a llevar a cabo siempre y cuando el óvulo, pues perdón, sea fecundado. Si no es fecundado, sí va a haber producción, pero posteriormente, que una vez que se acabe el ciclo, los niveles de estas hormonas van a bajar, ¿no? Entonces, todo lleva de la mano, todo está en secuencia, ¿sale? Ahora, cuando este óvulo es fecundado, vamos a manejar cuando se fecunda un óvulo, pues se lleva a cabo el desarrollo embrionario, ¿sale? Ahora, una vez que está fecundado el óvulo, pues se comienza a dar un proceso de embarazo-gestación. Y el desarrollo embrionario, que es básicamente el proceso, consta de 3 fases. Segmentación, ¿qué es la segmentación? Pues es una serie de divisiones mitóticas. Comenzamos con una célula que sería el cigoto, pasamos a la mórula, blástula o también conocida como blastocisto. Y una vez que está formado el blastocisto, recuerden, todo esto son divisiones celulares, ¿eh? Todos son divisiones celulares. Una vez que está formado el blastocisto, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es gastrulación, donde el blastocisto va a formar a la gástrula. Y esta gástrula va a comenzar a dar pauta a la formación de las capas germinales, que serían las embrionarias y blastodérmicas, ¿no? Y estas capas germinales se van a diferenciar para formar los diferentes órganos, ¿sale? Es lo que sigue, la diferenciación, es decir, las capas embrionarias, o germinales, perdón, van a comenzar en una etapa de diferenciación, como puede ser lo que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada una de estas capas van a dar la formación de células que van a formar piel, cabello y sistema nervioso central. En el caso de las células del mesodermo, van a formar aquellas células que forman parte de los músculos, huesos y sistema circulatorio. En el caso de las células del endodermo, forman a los pulmones, hígados, páncreas y a la tiroides. Entonces, cada una de estas capas tiene una finalidad
Y esto recuerden que nos va a formar realmente a nosotros, ¿no? Después de 9 meses va a salir ya todo este, un ser vivo, ¿no? Por manejarlo de esta manera. Ahora, esto es lo que consiste básicamente la reproducción sexual, ¿no? Entonces partimos de varias cosas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pues, no queremos llevar a cabo el proceso de desarrollo embrionario? Recordemos que el desarrollo embrionario es porque el óvulo ya se fecundó y fue fecundado por el esperma. Ahora, si no queremos pasar por esos eventos, pues debemos hacer uso pues, de los métodos anticonceptivos, ¿no? Que aquí nada más vamos a mencionarlos, no vamos a entrar de lleno. La función de estos métodos anticonceptivos, pues es básicamente disminuir el riesgo de embarazo, así como reducir el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Hay 4 métodos en general, que son métodos naturales, que serían todos estos. No vamos a entrar de lleno porque realmente no creo que esto venga en su examen, pero forma parte de, le digo, de las guías de la UNAM y del POLI. Entonces, por eso lo incluí. Métodos mecánicos, que serían todos estos, métodos químicos y métodos quirúrgicos. Cabe recordar, y esto sí es algo muy importante, amigos, es de que cualquier método mecánico, químico o quirúrgico deben de revisar o consultar con su médico, ¿sale? En el caso de los condones, pues es importante leer las instrucciones porque tienen solamente un porcentaje de efectividad. ¿Sale? Entonces sí es importante conocer cuál es el porcentaje de efectividad que justamente lo que indica aquí, ¿no? Que va a reducir el riesgo de embarazo. O sea, no va a evitar, reduce solamente el riesgo de embarazo. ¿Sale? Ahora, los métodos naturales, estos ya no se utilizan porque no son efectivos. Cualquiera de estos 3 métodos mecánicos, químicos y quirúrgicos, consulten a su médico, siempre, ¿sale? Eso nada más para evitar justamente que se lleve a cabo la fecundación del óvulo por el esperma, ¿no? Y esto también cabe mencionarles que forma parte de las guías de estudio. Entonces, también por eso lo quise incluir, no lo quise quitar. Ahora, les había comentado pues que hay 2 tipos de reproducción sexual, que ya la vimos, y reproducción asexual. ¿Sale? Y la reproducción asexual, pues nos indica que es aquella donde solo participa un progenitor, ¿no? Aquí solamente es un progenitor y como consecuencia, pues no hay unión de gametos, a diferencia de lo que vimos en una reproducción sexual, que hay unión de gametos, ¿no? Una de las desventajas es que no hay intercambio genético, amigos, no hay. Y en una reproducción sexual sí la hay, ¿no? Esa es otra gran diferencia. Y como no hay intercambio genético, pues los organismos están vulnerables a cualquier ataque de enfermedades y por consecuencia pueden morir. La ventaja que tiene es de que se propaga demasiado rápido. Pueden tener muchísimos individuos a través de una propagación, de una reproducción sexual. Pueden ser muchísimos los individuos que puedan crecer o nacer de la reproducción sexual. Esa es la gran ventaja. Se propaga muy rápido y el número de individuos es muy alto. Esa es la gran ventaja, cosa que no pasa con la reproducción sexual, ¿no? Aquí se va a dar principalmente en organismos unicelulares, principalmente en unicelulares como son las bacterias, ¿sale? Que la vamos a ver en días próximos, que son las bacterias, que sería el reino Monera, ¿sale? Principalmente el reino Monera, y hay otros reinos, claro que sí, pero principalmente el reino Monera. En el caso también se da de organismos pluricelulares como las plantas que no son leñosas, ¿no? O las gimnospermas, que son plantas que no tienen flor ni fruto. Entonces, esos tipos de árboles también se reproducen de manera asexual. Ahora, veamos algunos ejemplos de la reproducción asexual. Tenemos básicamente 6 ejemplos. No, son 5, perdón, 5 ejemplos. Quité el último, una disculpa. Tenemos el ejemplo de la bipartición, en el cual nos indica pues, que se va a llevar a cabo una división de un organismo en 2 células hijas del mismo tamaño. Por ejemplo, del lado derecho tenemos una célula
¿no? Que sería, recordemos que son células procariontas, que serían bacterias básicamente, como tenemos aquí, bacterias, amibas, protozoarios. Los protozoarios básicamente son parásitos, ¿no? Y algunas algas, ¿no? Entonces tenemos la célula, se comienza a dividir, ¿ya vieron? Hay una división, se comienza a dividir, es la misma información genética, ya está dividido al 100%, se dividió el material genético, y luego se dividió la célula en dos. Ambas células son del mismo tamaño. Eso quiere decir que son idénticas, tanto de forma física como de forma génica. ¿Sale? Entonces, de una célula se divide en dos. Eso se llama bipartición y se da principalmente en bacterias. Principalmente, no lo olviden, eso sí puede venir en su examen. Tenemos el otro tipo de reproducción que sería gemación, en el cual nos dice que el nuevo organismo se origina a partir de una yema o brote que se forma en el progenitor. Y aquí se va a dar principalmente en anémonas, hidras y corales. Tenemos aquí en el ejemplo, tenemos a la célula, le salió como un pequeño chipotito. Esto sería como la yema o el brote, ¿no? Entonces se comienza a ver acá ya una división, ¿no? Tanto del material genético, que sería la zona gris, ¿no? Aquí ya se ve más pronunciado la división, en el caso del material genético ya se dividió, y posteriormente se cinde esto, ¿no? Es decir, se divide, el progenitor siempre va a ser más grande que la célula que se acaba de originar. Esto sería la gemación. La esporulación nos indica que es la formación de esporas dentro de estructuras especializadas que al romperse se liberan. Y aquí principalmente se va a llevar a cabo en hongos. Algunas bacterias se lleva a cabo y algunas plantas también lo hacen, pero principalmente en hongos, principalmente. ¿Sale? Entonces tenemos lo que es un saco. Dentro de este saco, digo, no sé si lo alcanzan a percibir, hay pequeñas esporitas que comienzan a dividirse. Aquí ya hay muchos más, ¿no? Se generan más y este saco se rompe. Y una vez que se rompe, estas pequeñas partículas o esporas comienzan a volar a través del ambiente y una vez que encuentran las condiciones óptimas, estas se van a reproducir y se van a desarrollar. El otro tipo de reproducción es reproducción vegetativa y esta es muy sencilla, ¿no? Cuando ustedes van a la casa de su vecina y dicen, ay, mira qué bonito rosal, le dicen, no, pues te voy a cortar un pedacito para llevar a sembrarlo a mi casa. Y esto solamente se va a dar en plantas, ¿no? Tenemos una pequeña estaca, llegan, la ponen con agua, principalmente, y luego la pasan a tierra y a partir de este pequeño tronquito, esta ramita, va a crecer un organismo nuevo, una plantita nueva, ¿no? Esto es muy sencilla. Y el último tipo sería la fragmentación o división múltiple. Aquí nos indica que un organismo se reproduce al separarse en dos o más fragmentos y hay un proceso de regeneración celular, ¿no? Esto se va a llevar a cabo principalmente en gusanos planos, como la planaria o en estrellas de mar, ¿no? Si vieron Bob Esponja sería el Patricio, ¿no? La estrella de mar. Por ejemplo, aquí tenemos el gusano plano, fue cortado en 4 segmentos y cada uno de estos segmentos va a dar origen a un organismo nuevo de manera independiente. Esto se llama fragmentación o división múltiple. Y estos serían los ejemplos de una reproducción asexual, amigos. Se propagan de manera muy rápido. En el caso de las bacterias, se dividen cada 20 minutos. Imagínense después de 24 horas. Una cosa que no acabaríamos, ¿no? Y bueno, digo aquí una disculpa por las imágenes, es un pequeño banco de preguntas. En días próximos les hago llegar aproximadamente unas 30 preguntas más que les pueden ser de gran utilidad. Digo, espero y si lo puedan visualizar bien. Este es un pequeño banco de preguntas en el cual nos indica, esto es con relación al tema que acabamos de ver, ¿eh? ¿Sale? Dice, fase del ciclo celular donde se duplica o sintetiza el ADN. Recordemos que el ciclo celular se divide en dos etapas, ¿sale? Sería en interfase y la interfase recordemos que se divide en tres subetapas. G1 que sería duplicación de organelos y aumento del tamaño celular. Entonces aquí nos pregunta sintetizar ADN, entonces descartada.
M, que sería de mitosis, que sería la segunda etapa, ¿no? Descartada, porque nos preguntan síntesis de ADN. G2, síntesis de proteínas, y se comienzan a hacer visibles los cromosomas, o es la fase preparativa, ¿no? ¿Qué nos queda? Fase S. Recordemos que hacia el inicio les dije que la fase S se llama fase S porque se llama síntesis de ADN. Entonces, sería esta, fase S. ¿Cuál de las siguientes bases es púrica? Recordemos que les dije algunas pistas, ¿sale? En el caso de las pirimidinas, serían aquellas que tienen solo un anillo, que sería la citosina y la timina, ¿sale? Mientras que en el caso de las purinas sería adenina, ¿no? Y guanina, que también se les conoce como agua pura, ¿no? En el caso del uracilo, pues pertenece a lo que serían las pirimidinas porque es de cadena sencilla, ¿sale? Mejor dicho, anillo sencillo, es un anillo sencillo. Entonces, como es anillo sencillo, pues sería a las pirimidinas. Lo que serían púricas sería adenina y guanina. En este caso solamente tenemos a la guanina, entonces por eso la respuesta correcta. Azúcar presente en el RNA. Recordemos que son pentosas, que son ribosas, ¿sale? Entonces, respuesta correcta, A, ribosa, porque nos habla de RNA. En el caso si fuera de DNA, sería desoxirribosa, porque no tiene el grupo hidroxilo en la posición 2, ¿sale? En el caso del RNA sí tiene el grupo hidroxilo en la posición 2, cosa que no lo vamos a encontrar en el DNA, por eso se llama desoxirribosa, ¿vale? Pregunta número 4. Los monómeros de los ácidos nucleicos, recordemos que esos ya lo habíamos visto en macromoléculas, ¿sale? En el caso de los monosacáridos, son carbohidratos, ¿no? Aminoácidos son aquellos que van a formar a proteínas, lípidos son macromoléculas, ¿y qué nos queda? Los monómeros, que serían los nucleótidos. Recordemos que los nucleótidos van a formar posteriormente a los ácidos nucleicos, tanto al DNA como al RNA, ¿va? 5. Las células que intervienen en la reproducción sexual. Recordemos que en la reproducción sexual siempre van a ser células haploides, siempre. Lo que son los gametos. Los gametos son células haploides, lo que es el óvulo y el esperma son células haploides. No lo olviden, siempre son células haploides. No van a haber células somáticas. Células diploides son básicamente las que se dan en la mitosis, ¿sale? Básicamente la mitosis también se da como un tipo de reproducción asexual, ¿va? Y pues procariontas, pues es un tipo de célula, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería haploides. No lo olviden. En una reproducción sexual, las células sexuales que serían los gametos, el óvulo y el esperma son células haploides. No lo olviden. 6. ¿En qué fase de la mitosis se efectúa la citocinesis? Pues en la última etapa, que sería en la telofase. Primero es profase, donde pues la membrana nuclear se desintegra, los cromosomas se hacen visibles. En la metafase, recordemos que los cromosomas visibles emigran al plano ecuatorial, es decir, al centro de la célula, donde los centriolos van a generar lo que es el uso mitótico. Este uso mitótico se une al centrómero del cromosoma y posteriormente en la anafase se separan estos cromosomas y migran hacia los polos opuestos a través de las cromátides, porque ya no son cromosomas, sino se separan en cromátides. Y en la telofase hay reintegración de la membrana nuclear, están visibles los cromosomas y luego van a entrar en un proceso que se llama de relajación de la cromatina, donde ya no van a ser visibles y se fragmenta el citoplasma, es decir, la citocinesis. División celular, se generan dos células, si hablamos de una mitosis, ¿no? Que aquí es la pregunta, mitosis, dos células. 7. Son características de la reproducción asexual. Recordemos que cuando mencionamos la reproducción asexual, dijimos que se propagan de una manera súper rápida, ¿no? Y el número de individuos es muy alto también, pero la desventaja es que no tenían una variabilidad génica, ¿sale? Esa es la gran desventaja. ¿Y por qué no puede ser porque no hay presencia de gametos?
¿no? En una reproducción asexual no hay presencia de gametos, por eso no puede ser la opción A. B, no hay fecundación interna, porque eso se lleva solamente en una reproducción sexual. Y pues no hay presencia de gametos tampoco aquí en la D, ¿no? ¿Quién nos queda? La C. La propagación sí es sumamente rápida, el número de individuos que se generan es muy alto, pero la desventaja es que no hay variabilidad génica, ¿no? Y eso puede ser un problema en el tiempo. 8. Fase de la meiosis donde las cromátides se separan. Recordemos, cuando les pregunten separación de cromátides o de cromosomas y que van a migrar a polos opuestos, siempre nos habla de una anafase, siempre. Entonces, aquí la respuesta correcta sería anafase 2. No hay más, ¿sale? 9. Las células sexuales, llamadas gametos, se forman por un proceso de meiosis. Claro, es lo que habíamos mencionado hace rato. Y pues, ¿qué son las células sexuales? Son células haploides. Les había recordado, recuerden, células sexuales son, o en una reproducción sexual, las células siempre van a ser haploides. Siempre, siempre, no hay más. Y por último, los gametos se caracterizan porque pues son células haploides, es decir, contienen la mitad de la información génica. Por eso son haploides, porque contienen solamente la mitad de la información génica. No hay más. Perdón. Por eso, ¿no? No puede ser la opción A la correcta porque aquí dice diploides, sencillamente. La B dice, son células que contienen la misma información génica de sus progenitores. Pues no, no, porque son gametos, son células haploides, es decir, solamente van a contener el 50%, y aquí nos habla de sus progenitores. Y eso pues no sería cierto porque solamente es el 50%. Dice, son células cuyo ciclo celular es breve. No, mentira, ¿no? Las células haploides, son, se llaman haploides porque solamente tienen el 50%, y estas las vamos a encontrar en una reproducción sexual, y en una reproducción sexual vamos a tener gametos, que serían los óvulos, y espermas en términos generales, que serían las células sexuales, ¿no? Y bueno, amigos, eso sería todo, ¿no? El día de hoy, lo que les traigo, espero y les sea de gran utilidad. Si tienen algunas dudas del tema, pues háganmela saber, déjenme sus comentarios, ¿no? Incluí varias cosas que quizás no vengan en su examen, pero sí es importante manejarlas porque forman parte de su contenido de los temarios que vienen en guías de UNAM y de Poli, ¿no? Por eso las incluí. Y también las van a encontrar quizás en muchos bancos, ¿no? Muchos bancos de preguntas. Quizás puedan encontrar algún tipo de pregunta similar a lo que vimos aquí el día de hoy. Otra cosa muy importante es de que yo creo que el viernes, ¿no? De esta semana, pues les hago llegar otro banco de preguntas, solamente serían banco de preguntas, donde también van a ser preguntas similares, este, del tema que acabamos de ver, claro está, para que, bueno, se puedan dar una vuelta a mi canal. Y les recuerdo, amigos, por favor, apóyenme, ¿no? Suscríbanse, suscríbanse. De esa manera, ustedes me apoyan mucho, suscribiéndose, recomendando mi canal. Si es de gran utilidad, recomiéndenle, denle like, compártanlo, háganlo viral con sus amigos, vecinos, primos, hermanos. este, Ustedes me apoyarían mucho. Ahora, si ustedes quieren que dé un curso, ¿no? Breve o un tema en específico, pues lo puedo hacer con gusto. Generen un grupo de 20 personas. Este, pues no les cobraría más que 5 pesos. Y eso siempre y cuando pues ya estén inscritos a mi canal, ¿no? ¿De qué manera puedo saber que ya están inscritos de mi canal? Pues lo que podrían hacer es tomarle una foto de, mira, ya me suscribí, generan un grupo de WhatsApp, me escriben en mi canal y yo con gusto
le ponemos horario y fecha, ¿no? Para que ustedes digan, ah, mira, tengo las 20 personas, estas 20 personas ya se suscribieron a tu canal y nos gustaría que viéramos, por ejemplo, evolución, ¿no? O respiración celular o herencia o genética, ¿no? Que eso lo vamos a ver en aproximadamente en unos 8 días. Voy a subir un video de herencia o genética donde vamos a ver las leyes de Mendel, algunos ejemplos de herencia ligada al sexo y algún banco de preguntas también, claro, por supuesto. Entonces también lo vamos a ver, yo creo que en unos 8 días máximo ya estaría el video disponible aquí. Hoy sería esto, 2 días máximo ya estaría el banco de preguntas, ¿no? Muy similar al que subí. Entonces, van a ser como unas 30 preguntas aproximadamente, y obviamente involucrando a los temas que ya estamos viendo, principalmente de reproducción, pero pueden venir otras preguntas similares a las que ya vimos de los diferentes temas. Entonces, pues ustedes díganme, si generan, pues, un grupo de 20 personas, les doy el tema que ustedes me digan, les digo, la mejor paga sería que se suscribieran y les cobraría 5 pesos nada más para, este, viáticos, por decirlo de esta manera. Les mando la liga de Zoom y de esa manera, pues, nos conectamos todos y discutimos incluso un banco de preguntas que tendría ya disponible, ¿no? Pues bueno, amigos, eso sería todo. Les los dejo, esperando y tengan una excelente semana. Les recuerdo, apóyenme suscribiéndose, suscríbanse, recomienden el canal. Si no han revisado los otros temas, revísenlo, macromoléculas, organelos, banco de preguntas, respiración celular, todo, todo, todo. ¿Tienen dudas? Dejen sus comentarios. Oye, ¿sabes qué? Me quedó dudas, no quedó claro algo. Dejen sus comentarios y con gusto, pues los contesto. Pues me despido, amigos, me despido, sin antes desearles éxito en todo lo que hagan. Éxito, no lo olviden. Siempre enamórense de todo lo que hagan. Si ustedes se enamoran de lo que hacen, va a valer la pena. No hay más. Todo esfuerzo tiene recompensa. ¿Sale? Todo esfuerzo tiene recompensa. Todo, todo. Entonces, estamos pendientes y suerte, amigos. Los dejo. Visiten mi canal que se llama Jerry en la biología. Próximamente lo voy a cambiar a biología para todos, pero bueno, ya les avisaré con tiempo. Y bueno, los dejo, amigos. Que tengan una excelente, excelente semana. Se despide de ustedes su amigo Jerry en la biología. Hasta luego.